no está de más recordarlo. El Diplomado Internacional Inserción Avanzada de Catéteres PICC y Midline en neonatos y, por supuesto, también las técnicas ecoguiadas. El taller se llama el día de hoy simulación de la evaluación del paciente para la inserción de catéteres, incluyendo la identificación de venas adecuadas y discusión sobre las indicaciones. Bien, un poco para ponernos en contexto, ¿de acuerdo? Porque tenemos en total, vamos a ver, somos exactamente en sala, estamos, aparte de nuestro anfitrión, y conmigo creo que no hay nadie más de la... Ok, sí, a ver. Entonces, estamos en sala Andrea, Anita, Carito, Giovanna Barrios. De preferencia, por favor, para poder identificarlos, sus nombres de usuario en el Zoom, por favor, pónganles el nombre. De esa manera vamos a poder identificarlos mejor, ¿de acuerdo? Tenemos a Gaby, Mónica Benavides, Jessica Andaluz, Karen Cardoso, Maritza Suárez, Marlene Fierro, Nadia Palacios, Nelly Chappi, Norma Cabrera, Paola Arboleda, Sayumi Guamán, Verónica, y creo que nadie más. Bien, entonces nosotros hemos hecho una presentación el día que nos ha tocado hacer la presentación del módulo 1 y los puntos que teníamos preparados y bajo responsabilidad para hacer su presentación con ustedes en la fecha que nos tocó. Y tuvimos, por supuesto, una clase algo dinámica, porque en realidad el taller pretende en esta ocasión, más que ustedes prestar atención y escuchar la disertación, pues trabajar. ¿De acuerdo? Se le van a dar algunos puntos que sean realmente referenciales, pero la idea es que ustedes puedan también participar, que se tomen su tiempo. Entonces, ustedes me decían en aquel momento que estábamos trabajando, que algunos de ustedes hacen la clase desde su laptop, algunos con sus tablets, seguramente la mayoría, e inclusive dadas las circunstancias, utilizan su celular. Bueno, serán los recursos con los que nosotros vamos a trabajar en esta tarde, pero la idea es que fijemos muchos de los conocimientos, especialmente porque toda esta parte habla acerca de la identificación de las zonas que vamos nosotros a canalizar, que vamos a tener que pulsar en nuestros neonatos. Pero, por supuesto que es un recordar, ¿sí? Seguramente que muchos de ustedes ya lo saben, pero con el diario que hacer a veces nos olvidamos algunos nombres, dónde están ubicados. Este taller pretende precisamente eso, ponerlos a ustedes en el mejor contexto, de tal manera que cuando tengan que realizar sus cateterismos con catéter PICC o un cateterismo simple como un catéter periférico, sepan ustedes bien exactamente dónde están colocando ese catéter. Porque recuerden que todo cateterismo de enfermería, catéter venoso central de inserción periférica, lo mismo que un catéter periférico, un catéter íntima, un catéter midline, debe ser registrado. Por lo que es muy importante, considero yo que es muy necesario que consignemos correctamente bien el dato donde nosotros hemos realizado dicho procedimiento. Es muy diferente decir, se colocó catéter PICC en mano derecha o miembro superior derecho, ¿no? Porque a veces lo generalizamos un poco más, miembro superior derecho. Miembro superior derecho, ok, perfecto, pero ya sabemos que el miembro superior derecho tiene varias venas.
cuál es la que has seleccionado, para que cuando se tenga que hacer una verificación, probablemente tú colocaste, pero no lo dejaste ubicado, ¿no? Es decir, no tienes la certeza todavía de que está bien posicionado, porque de pronto ya te agarró el cierre del turno y has dejado ese pendiente para un control de placa radiográfica. Por lo tanto, el que tú me digas solamente queda colocado catéter PIC en miembro superior derecho, en realidad no me estás diciendo nada. Me estás diciendo simplemente que has colocado un catéter epicutáneo, pero no me dices dónde exactamente debe estar, ¿no? La colocación correcta debe de estar en función además también de que el personal que ha hecho el procedimiento consigne correctamente el dato de dónde está siendo puesto. Dato además también que es importante es la cantidad de centímetros introducidos. En su respectivo módulo, ustedes seguramente verán que los catéteres vienen con ciertas líneas, ¿no? Para poder identificar la numeración centímetro a centímetro. Y conociendo un poco más al detalle de cada dispositivo, veremos que efectivamente viene con ciertas señalizaciones muy específicas que será muy difícil poder equivocarnos finalmente cuando tengamos que hacer pues una valoración específica de la cantidad de centímetros que nosotros hemos introducido. Y así vamos a hacer un mejor seguimiento. Definitivamente, hacer este tipo de registros, en ocasiones, pues, muchos no lo hacen no solamente porque no quieren, ¿sí? Porque puedo tener un espíritu rebelde de pronto y no lo voy a hacer, pero no se trata de eso. Se trata de que mucho personal en realidad no conoce los nombres de los accesos vasculares. Entonces, bueno, acá no estamos para juzgar absolutamente a nadie porque nadie nace sabiendo. Y es muy posible que con tantos nombres que tiene, pues no tenemos venas, arterias, huesos, músculos, nervios, etcétera, etcétera, evidentemente es comprensible que podamos nosotros obviar, olvidar, ¿sí? Ciertos nombres, porque a veces inclusive en nuestra anatomía tenemos nombres que son un poquito peculiares. Entonces, aquí vamos a recordar con la única intención que usted, cada vez que tenga que colocar de aquí en adelante un catéter periférico, un catéter íntima, cualquiera que sea el catéter que usted va a colocar, en su registro consigne exactamente bien el nombre, el lugar, la fecha, datos que realmente son relevantes, datos que son importantes, datos que dicen de su quehacer como profesional de enfermería. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar esta primera parte? ¿De acuerdo? Esta presentación, este taller que va a durarnos 2 horas, tiene varias partes, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera parte vamos nosotros a conocer, vamos a hacer un trabajo en simultáneo, ¿de acuerdo? Yo les voy a hacer el recuerdo, mostrándoles, por supuesto, algunas figuras que es más, hemos compartido nosotros ya también en nuestra clase, pero que nos va a servir como un referente para que de esa manera ustedes puedan organizar bien sus ideas, puedan, inclusive, por eso les decía, trabajan con su laptop, trabajan con tablet, trabajan con celular, puedan utilizar para que de esa manera puedan también participar de manera activa. ¿De acuerdo? Entonces, ya Sayandro, allá en las oficinas de Asís Especialización, está tomando nota no solamente de los participantes, que ya hemos aumentado un número de 3, ¿sí? De nuestra cantidad de participantes, sino de quiénes son las personas que están en este momento activos, que están participando, porque un taller precisamente lo que se necesita y lo que se requiere es que participen. De hecho, tenemos ya los nombres de las personas que también han participado muy activamente en nuestra presentación del módulo.
Así es que para esos participantes, por supuesto, se va a consignar siempre un pequeño plus, ¿no? Para como una bonificación, digamos, ¿no? Como, bueno, no un regalo, pero que sí es un estímulo al esfuerzo, a la dedicación, al tesón, sobre todo a la participación durante las clases en línea. ¿De acuerdo? Entonces, no me sirve desde luego solamente saber que ustedes están allí en nombre, sino que también ustedes están participando. ¿De acuerdo? Así es que participemos para que de esa manera nuestro conocimiento pues, pueda quedar también y podamos de eso ayudarnos cuando tengamos que hacer registros u otro tipo de situaciones. En fin, entonces, esta primera parte les vamos a ir presentando algunas imágenes. Por favor, muy atentos porque vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso para que ustedes identifiquen cuáles son estas venas, dónde están ubicadas, cuáles son las que están en la cabeza, en la mano, en el cuello, en las piernas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de todas ellas además también son las que vamos a utilizar más seguido? Entonces, si bien es cierto, yo en cabeza, miembros superiores e inferiores y en todas partes del cuerpo tengo un innumerable cantidad de nombres de accesos venosos, ¿sí? No serán todos los que yo voy a utilizar. Utilizaremos aquellos que son más fáciles de, sobre todo en su recorrido, y que nos van a aportar, por supuesto, un éxito, yo diría un éxito en la colocación del catéter percutáneo o cualquiera de los catéteres que finalmente decidamos. Pero muy importante es que reconozcamos dónde están. Así vamos a preparar, por supuesto, mejor a nuestro paciente y vamos a acceder con mucho más seguridad en el momento de realizar el procedimiento. Previa preparación, logística, preparación del paciente, preparación del ambiente, preparación mental, vamos a tener definitivamente mucho más éxito. Pero obviamente el éxito no solamente está garantizado con un aspecto peculiar, sino que también está garantizado porque usted conoce bien dónde es que se encuentra ese acceso vascular. De lo contrario, vamos a estar insistiendo en pinchar y pinchar y pinchar a nuestro paciente y vamos a lastimar, ¿no? Vamos a traumatizar al paciente, vamos a generar dolor innecesario y sobre todo es que vamos a lastimar las venitas, ¿no? Nos vamos a quedar realmente sin venas que canalizar, que punzar. Y evidentemente, si un niño requiere de un acceso vascular, lo requiere porque necesita un tratamiento, necesita de una hidratación. Entonces, para ello, pues yo tengo que pensar en el beneficio de colocarle tal o cual catéter y cuántas veces es que yo pues voy a seguir en en esta intención de querer y no poder. Entonces hay que ser para ello pues muy puntuales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en primer lugar esta imagen antes de continuar con ello para concretar, ¿no? Con la forma en cómo nosotros vamos a trabajar. Esta es una parte, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer preguntas y respuestas. Voy a presentar videos para que complementen un poco y lo tengan ustedes como herramientas rápidas para poder conocer un poco más respecto a los accesos vasculares. Perdón un momento. Bien, y finalmente vamos a proyectar para poder hacer una pequeña discusión de todas las cosas que nosotros hemos hablado en clase y más lo que vamos nosotros a presentar ahora. Vamos a hacer preguntas y respuestas, sí, rápidas para poder saber de que efectivamente hemos dejado huella con esta primera clase introductoria y el
respectivo taller. ¿De acuerdo? Bien, entonces vámonos de lleno con estas imágenes, ¿ok? Que son los accesos vasculares pericraneales. Bien, entonces, si bien es cierto, podríamos verlo así, pero inclusive hasta mucho más, de las venas que están rodeando toda la cabeza. Y les decía yo en la clase, durante la clase, que sí, efectivamente, se ve como un enmarañado, ¿no? Pero de toda esta red que parece una telaraña, ¿sí? Vamos a utilizar, o por supuesto que tenemos venas que utilizamos con mucho más frecuencia que otras. Y probablemente cuando nosotros tenemos la posibilidad de acceder simplemente a través de un catéter periférico, vamos a tener muchas más oportunidades, ¿no? Para poder canalizar una vía. Pero para canalización de un catéter percutáneo, sí, ya ven ustedes que se complica un poco más. La red venosa se hace cada vez un poco más dificultosa si es que yo lo voy a llevar más hacia la línea central. Entonces, las venas que son más utilizadas usualmente son, yo les decía, la vena temporal, ¿sí? Las venas temporales que inicialmente sobre el borde superior, ¿no? De la orejita son venas parietales, tienen un recorrido directo que va a llegar pasando y cambiando el nombre a vena temporal anterior, vamos a verla como una vena yugular. ¿De acuerdo? Y para la parte externa, es decir, para la parte detrás de la orejita, que son venas muy requeridas, ¿no? Son venas muy, muy requeridas en una de las instancias en orden de prioridades. Es una de las más solicitadas también para poder acceder, porque también vean ustedes, tiene un recorrido directo, ¿no? Que son las retroauriculares. Entonces, no olviden, por favor, que aquí tenemos de las venas más importantes, tenemos la vena temporal, que es la parte anterior, y la vena retroauricular o auricular, que es la que está por detrás, atrás y delante de la orejita. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar juntas. Bien. Yo tengo esta cabecita y tengo por allí una gran cantidad de venitas, unas más profundas, otras más superficiales, pero finalmente son pues, es una figura que le da a usted las múltiples posibilidades para poder acceder. Pero además también tenemos los calibres, ¿no? Los calibres de las venas. Ok. Entonces, por favor, con su material de apoyo, ¿sí? Es decir, ustedes tienen su laptop, tienen sus celulares. Por favor, ubiquen en las imágenes de Google esta figura para poder acceder a colocar, porque lo que vamos a hacer ahora es colocar los nombres de las diferentes venas. Entonces, ¿cuáles serán las venas que yo voy a tratar de identificar? Ok, vamos a ver estas, ¿sí? Vamos a ver estas venitas. Entonces, en el botón del chat, ¿no? O en todo caso, ustedes pues con su micrófono abierto pueden ya ir participando y vamos a ayudarles con la primera, ¿de acuerdo? Con la primera, ¿ok? ¿Cómo se llamará esta venita? Se llama vena yugular interna. ¿Ok? ¿Cómo se llamará esta segunda vena? Maritza, ¿te escuchamos? ¿Cómo se llama esta venita?
Ok, ya, muy bien, me dice, miren, y vamos a hacerlo de tal manera que acá yo no doy puntos adicionales por responder bien, simplemente por responder, ¿de acuerdo? Porque ustedes somos seres humanos, nos podemos equivocar, a veces tenemos miedo de equivocarnos y equivóquense. Si acertamos, fantástico, qué bien, acertamos. Pero si no acertamos, no se sientan mal, ¿de acuerdo? Ay, ¿qué va a decir ahora Maritza? Hoy Marlene me va a mirar que estoy hablando mal. No, porque aquí estamos todos para poder apoyarnos y para poder participar activamente de este taller. Bien, entonces ya me están colocando allí. Algunos ya están colocando, ¿no? Y simplemente vamos a refrendar lo que ustedes van compartiendo. Entonces, ya me dijeron que la primera, ¿sí? La primera, bueno, la primera que yo le he puesto, con esa les he ayudado. La segunda es la vena yugular externa, efectivamente. Muy bien. Entonces, acá ya me están colocando, es la vena retromandibular. Excelente. ¿Cómo se llamará la vena número 4? A ver, dicen vena faríngea. A ver, vamos a ver. No, la vena se llama retroauricular o auricular posterior. La vena número 5, ¿cómo se llamará? Tengo respuestas en el botón del chat. Occipital. Ajá, a ver. Muy bien, excelente. Luego sigue la vena, dice parietal. A ver, veamos. Temporal, la temporal superficial. Ok. La número 7, ¿cómo se llamará? La número 7. Giovanna nos dice maxilar, pero más que maxilar, ya que son venitas, porque es como una red muy, muy, muy pequeñita que está muy internamente, si te das cuenta. Entonces, ese se llama plexo venoso. ¿De acuerdo? Muy bien, exactamente, exactamente. Plexo venoso o plexo pterigoideo. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llamará la número 8, que es más interna, hacia la parte interna, ¿no? Del maxilar? ¿Cómo se llamará esta venita? Muy delgada también esa. A ver, la maxilar, a ver, veamos si es cierto. Es la vena facial profunda. ¿Cómo se llamará la número 9? La vena número 9, la vena facial externa. Muy bien, excelente. Y por lo tanto, la número 10, ¿cómo se llamará? Si está por este lado del mentón, si está por debajo del mentón, se llamará exactamente. Muy bien, Luz. Submentonial. Muy bien. Entonces, vayamos y veamos vamos a ver estas figuras.
de lo cual ustedes ya han visto una serie de venitas, ¿no? Ya las han reconocido, ¿no? Pero recuerden ustedes que la temporal anterior, la retroauricular, ¿no? Son venas que son bastante utilizadas y de hecho, yo diría que es más, para la temporal, la vena empieza como parietal, ¿no? Y va luego a continuar como vena temporal. Entonces, está muy bien conocer de estas venitas. Pero les decía la clase pasada que todas ellas confluyen, ¿no? Cada vena de determinada zona va uniéndose y va a ir desembocando como ramas en un tronco, ¿no? En un árbol. Vamos a unificarlas para poder hacer que precisamente ellas se vuelvan o lleguen hacia una sola vertiente que sea cada vez mayor, ¿no? Vamos ya no a tener riachuelos, si no vamos a tener ríos más grandes hasta llegar a una zona mucho más grande. Bien, entonces todas estas venas pericraneales van a confluir en estas venas que son más grandes, más gruesas. Algunas, por supuesto, más gruesas que otras, como ser las venas yugular interna y la vena yugular externa. De hecho, la vena yugular interna a veces es un poquito más complicada de poder acceder a ella, ¿sí? Sin embargo, la vena yugular externa aparentemente algo más delgada, pero sí igual también tiene buen calibre, ¿sí? Tiene buen calibre, pero obviamente no lo tiene tanto como la vena yugular interna. Aún eso, ambos tipos de vena tienen específicamente una capacidad de flujo que todavía no llega a ser tan poderosa como la vena cava superior. Bien, entonces estas venas yugular interna que generalmente es la más gruesa, ¿sí? Y luego tengo la vena yugular externa, que es un poco más delgada. Estas son las dos venas más importantes que encontramos en la parte del cuellito. No olviden eso. Ok. Entonces, siendo así, por favor, ustedes indiquen lo siguiente. ¿Cómo se llama esta vena? ¿Cómo se llama esa vena? Vena yugular. Ok. ¿Y cómo se llamará esta otra más delgada? Muy bien. Ok. Entonces, lo que sí hemos identificado es que estamos en las venas yugulares. ¿De acuerdo? No olviden que la vena yugular externa es la que es más delgada y la vena yugular interna es la más gruesa. Entonces, vuelvo nuevamente a preguntar, ¿cómo se llamará esta vena que es más gruesa? Esta vena. Ya ustedes han identificado que son las venas yugulares. Ahora mi pregunta es, de esas dos, ¿cuál es la interna y cuál es la externa? Bien, muy bien. Entonces, es la vena yugular interna. Y esta, por lo tanto, será la vena yugular externa. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, ya tengo identificada la vena yugular interna y externa. Ahora vamos a pasar a ponerle los nombres. Vena yugular interna y externa. Por lo tanto, esta que está media horizontalizada, medio un poco en arco, ¿cómo es que se llama esta vena? A la cual va a llegar la vena yugular tanto interna como externa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Subclavia. La vena subclavia. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, la número uno, estamos quedando que se llama vena yugular
interna. Muy bien. La número 2 es entonces la vena yugular externa. Y la número 3, efectivamente, como ustedes muy bien lo han mencionado, es la subclavia. Claro que posicionado, porque ustedes están haciéndolo mucho más detallado, estamos en la subclavia derecha, sí, efectivamente. Muy bien, entonces ya tenemos bien identificados los nombres de todas las venas de toda esta área. Si es que hagamos otro repaso más, vamos a identificar el nombre de todas estas venitas, ¿ok? Ya les he ayudado con una. A ver, ¿cómo es que se llama entonces esta vena? Muy bien, ok. Perfecto, la vena temporal. La número 2, entonces, será de la pericraneal, ¿cuál será de las que más estamos utilizando? Sí, efectivamente, Sayumi, era la vena temporal. Muy bien. La número 2, ¿cómo se llamará? Si le ponemos piel, entonces esta temporal está aquí adelante y a este nivel, digamos que a esto más o menos, en esta zona está la orejita. Por lo tanto, tenemos nosotros que la número 2 se llamará auricular, ¿no? La auricular posterior o retroauricular. Muy bien. Entonces ya ustedes identifican muy bien ahora cómo es que se llama esta vena. Yugular interna, muy bien, ¿no? Es la vena yugular interna. Excelente. Ya Sayandro está anotando la participación de las personas, de las colegas, de los participantes que están, ¿no? Muy activos durante las preguntas, ¿no? Para de esa manera, pues, ponerles a ellos su calificación. Número 4, ¿cómo se llamará? Ya ustedes lo conocen. Muy Yugular bien. externa. Excelente. La yugular externa. Y ya ustedes identifican esta, ya la conocen muy bien, ¿no? Es la subclavia, ¿no? Muy bien. Entonces, ya Sayandro, muy bien. Nelly, Carito, Giovanna, Sayumi. ¿Quién más está? Jessica. Julia, muy bien, excelente. Así es que ya sabes, Ayandro tiene también tarea para poder identificar quiénes son las personas que están participando activamente. De acuerdo, siempre ofrecemos a nuestros participantes, ¿no? Un puntito más, medio puntito más, 2 puntitos más, dependiendo de cuántas veces están participando, pero además también, pues no olvide, para poder acceder a estos puntajes, es necesario además también que ustedes estén muy asiduos de las respectivas aulas virtuales. ¿De acuerdo? Para que puedan llenar sus respectivos cuestionarios y allí es donde van a ir sus calificativos. ¿De acuerdo? Si vemos que por ahí hay un puntaje de menos, allí es donde va a incrementarse su respectiva nota. Muy bien, excelente participación. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Ustedes han identificado muy bien la subclavia. Ahora tenemos
ya ustedes conocen las venas de los miembros superiores. Y hemos hablado también muy ampliamente, que nos hemos demorado mucho tiempo ese día hablando específicamente acerca de las venitas, ¿no? Venas de los miembros superiores, hemos identificado dónde está la radial, la cubital, la vena cefálica, la vena basílica. Y les decía que para ustedes puedan hacer una mejor identificación, ¿sí? Ustedes tenían que haber y realizar una regla neumotécnica, ¿no? Para que de esa manera ustedes puedan acceder más rápidamente y no se confundan tanto, ¿no? Cera y cuba. Cefálica, ¿no? Que fue radial. Y cubital ahora va a ser basílica, no sin antes pasar, por supuesto, para hacer tanto cefálica como basílica, tienen que pasar, ¿no? Por la fosa antecubital, por esta vena mediana. ¿De acuerdo? Y la vena mediana toma su nombre porque justo está a la mitad del brazo y además tiene esta forma tan grande como si fuera una M. De esta imagen que vamos nosotros a compartir también más adelante para que ustedes puedan hacer su práctica. Importante es que no se olviden que es la vena basílica la que se encuentra en la parte más interna, la que usualmente tiene mejor recorrido y se prefiere más del lado derecho que del lado izquierdo porque tiene más corta medida y esto es básicamente por la posición del corazón. Y ustedes recordarán además también estos arcos de McDonald, ¿no? El tronco arteriovenoso, ¿no? El tronco brachiocefálico, de manera que este tronco es mucho más largo del lado izquierdo que del lado derecho. Ahora, no es que sea tan inmensamente largo, ¿de acuerdo? Porque ustedes han visto la imagen, si se acuerdan, no es que sea realmente pues tan grande. Es apenas sí entre 1 centímetro, centímetro y medio, y si los niños son un poco más grandes, hasta 2 centímetros, podría llegar a haber una diferencia en centímetros tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto va a depender del tamaño del bebé específicamente. Sí, porque cuanto más pequeño es el niño, en realidad casi las diferencias, hay diferencias, pero no son tan grandes que como cuando el niño es más grande. Cuanto más grande el niño, entonces mejor posición vamos a tener mucho más evidente, ¿no? Estas diferencias de centímetros. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben muy bien, ¿no? Acá está, radial, cefálica, basílica, cubital, vena mediana. No lo olviden, ¿de acuerdo? Ok, entonces veamos cómo estamos con esto. Acuérdense de las falanges, acuérdense de de las sílabas, para que de esa manera puedan ustedes ubicar mejor el nombre de las respectivas venas de los miembros superiores, ¿de acuerdo? Acuérdense de radio, acuérdense de cúbito, para que puedan de esa manera ubicar mejor, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces, ¿cómo se llama esta vena número 1? Vena cubital, ¿no es cierto? Vena cubital. Perfecto, muy bien, excelente, muy buenas alumnas, excelentes. La vena número 2, basílica, ¿no es cierto? Muy bien, basílica, Sayumi, Carito, están atentas, muy bien, excelente, basílica. La número 3 será, claro, ¿no? Es tal y como lo dice Luz, como lo menciona Jessica, Carito, efectivamente es
La vena, Nelly, muy bien, Nelly, es la vena basílica cefálica. Muy bien, cefálica nos dice Marisol. Perfecto. Entonces, la vena número 4 será mediana, ¿no? Sayumi. Mediana, mediana. ¿Ok? Perfecto. La mediana. Y finalmente tenemos la radial, ¿no? Muy bien. Carito, muy bien, Nelly, Verónica. ¿Ok? Perfecto. Es la vena radial. Ok, entonces ya no debe de haber duda. Muy bien, Giovanna. Eliana, muy bien, excelente. Jessica, muy bien. Julia, excelente, muy bien. Muy buena participación, excelente. Entonces, ya que conocemos muy bien el nombre de nuestras venitas, vamos a hacer ahora, ya vamos completando un poco más, ya todo el cuadro, ¿no? Vamos a trabajar lo siguiente. Vena número 1, ¿cuál es el nombre? Miren además también la posición, ¿no? Vean además el recorrido de las venas, hagan la secuencia, acuérdense cómo es esa vena basílica, la cefálica, y entonces, si no me ubico muy bien, porque a veces yo no sé si las manos están así o si están así, entonces yo voy a poder distinguir mejor en tanto haga muy bien y verifique cómo es el recorrido. Yo sé que siempre tiene cierta característica especial el recorrido de la vena cefálica, por ejemplo. Por lo tanto, esa cefálica, ¿con quién está unida previamente? Para que de esa manera yo pueda interpretar mejor. ¿Ok? Entonces, la número 1 nos dicen que es la vena radial. Ok. La vena radial. Por esa razón, les he pedido que ustedes no lo ubiquen mejor, ¿no? Y se den cuenta, normalmente siempre la vena cefálica, ¿no? O el cúbito está siempre hacia el lado, ¿no? Si yo me pongo en una posición fisiológica, esa manito va a estar siempre hacia afuera, ¿sí? Es más externa. ¿Ok? Que es lo que ocurre naturalmente, lo que no pasa con el otro bloque de venitas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la vena radial, ¿de acuerdo? No pasa nada si te equivocaste, lo que me importa es que tú participas, ¿sí? Si te equivocas, no importa. Ok, la número 2, dicho esto, entonces es más fácil ubicar la siguiente, ¿no? La vena cubital, ¿no? La vena cubital. Perfecto. Entonces aquí estamos en la fosa antecubital. ¿Cómo se llamará? Así es, la vena mediana, ¿no? De pronto la ubicación de la flecha como que está un poco más subida porque ustedes vean, la M está en realidad acá, ¿no? Está a este nivel, ¿no? De pronto se nos subió un poco pero acá debe de haber sido, ¿no? Aquí, vena mediana, ¿sí? Efectivamente, vena mediana. La número 4, aquí ya sí es mucho más fácil poder identificar, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Y acá podemos ver perfectamente bien cómo es el recorrido de estas venas. Entonces, sí, efectivamente es lo que menciona Carito, lo que menciona Sayumi, efectivamente es la vena basílica. También ha respondido muy bien Giovanna Barrios, ¿no? Muy bien.
¿no? La vena basílica. Vean que si yo le pongo tejidos, le pongo la piel, obviamente vamos a tener a la vena basílica que está interna, ¿no? Está más interna, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo se llamará la número 5? Perfecto, ¿no? Sí, así es ya más fácil poder identificar. De pronto al inicio como que me pierdo, ¿no? Especialmente para poder ponerle el nombre a aquellas zonas donde se me es difícil poder saber cómo está posicionada la mano. Y si no tengo mano que ver, entonces definitivamente se me va a complicar. Pero sí, efectivamente, yo puedo ir haciendo un análisis del recorrido para poder interpretar mejor la imagen. Entonces, muy bien, María Elena, me encanta que participen. Muy bien. La vena cefálica. Perfecto. Esta es una vena en su recorrido natural, es una vena que no hemos mencionado, ¿de acuerdo? Pero que en la clase sí lo hemos hecho. Entonces, luego de la vena cefálica y basílica, ambas, ¿no? Continúan su recorrido natural y varían el nombre. La vena cefálica llega, ¿no? Llega para unirse a esta vena que es la previa a ser subclavia, ¿ok? También es muy preferida cuando te necesitamos, no se nos han reventado todas las venas, también es una vena muy utilizada, efectivamente, ¿no? Efectivamente, tenemos la vena axilar. Muy bien, Jessica, Carito, Sayumi, muy bien. Efectivamente. Y es realmente, como ustedes pueden observar, es bastante gruesa. Pero miren además también aquí hay una peculiaridad con la vena axilar, ¿no? Y a veces cometemos el error, ¿no? O sea, porque miren ustedes cómo es el recorrido natural, naturalmente cómo se encuentra esa vena. Entonces, para poder nosotros tener mejor acceso, mejor visibilidad de esta zona, que es tan oculta, lo que hacemos generalmente es levantarle el brazo, ¿no? Le levantamos el brazo al niño. Entonces, necesitamos ubicarnos y posicionarnos de tal manera que esto no genere, ¿no? Una tracción y un dolor demasiado severo al niño, ¿sí? Y sobre todo tratar de ubicarlo en una posición en la que esa vena, que ya normalmente es bastante gruesa, podamos nosotros verla mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces es preparar primero al niño, se prepara bien para que esa venita pueda también visualizarse, porque eso no ocurre siempre, ¿sí? Ya ven ustedes que las venas responden también al estímulo doloroso, al estímulo táctil. Cuando el niño se contrae, automáticamente va a contraer absolutamente todo y es muy posible de que se le dificulte luego para poder acceder a una canalización exitosa. Muy bien, perfecto, Sayumi, muy bien, Carito. Ajá, Maritza, rápidamente Maritza estaba muy atenta, ¿no? Muy atenta para, lo mismo que Carito, para rápidamente ponernos el nombre de la siguiente venita que Nelly también, muy bien, Nelly, que es la vena subclavia. Perfecto. Entonces, ¿estas cómo serán? Ajá, muy bien, perfecto. Sayumi. Exactamente, ¿no? La yugular externa, recuerden que esa es una vena que está paralela a la yugular interna, pero que tiene menor calibre. Por lo tanto, la última será la yugular interna, ¿no? La yugular interna, muy bien, excelente. La Nelly, Sayumi, Luz, que están participando, igual que Marlene, perfecto, perfecto, Carito han estado participando muy, muy atentos. Entonces, seguramente que Sayandro ya tiene la lista, ¿no? Y Eliana también, no te olvides, por favor, Sayandro, de colocarle también su respectivo check, ¿no? A todas las participantes que estábamos todavía, porque este taller todavía no ha concluido. Tenemos todavía bastante material para poder trabajar. Verónica también está muy participativa, ¿no? Muy bien.
Entonces, vean ustedes ahora, yo tengo aquí las venas de las piernitas. Ya hemos pasado por la cabeza, miembros superiores y evidentemente miembros inferiores también son venas muy requeridas para colocar una vía periférica, un catéter midline, un catéter percutáneo. De estas, porque evidentemente, al igual que, que los miembros superiores y como igual que las pericraneales, pues también las venas de los miembros inferiores tienen mucha cantidad de venas, pero de esas no todas me interesa conocerles su nombre, por lo menos las que son más distinguibles, las más utilizadas y las que evidentemente me van a aportar éxito para la colocación de estos catéteres. Entonces, de ellas tenemos la tibial, ¿no? La tibial posterior, que luego va a pasar en su recorrido, tal y como normalmente lo harían las venas en los miembros superiores. Empezamos como tibial, posterior, ¿no? Que es la que viene más por detrás. Le digo de las que normalmente se utilizan para canalizar, porque yo tengo la vena peronea, pero esta es más anterior. Pero la vena tibial posterior es la que cuando ustedes giran discretamente a su paciente, porque hay que voltearlo, ¿de acuerdo? No es voltear la pierna nada más, ¿sí? Alguna vez yo justo ingresaba en el momento que estaban canalizándole la vía a una criatura, ¿no? Y yo decía, qué posición tan rara, ¿no? Pero es que no habían tomado la precaución de voltear al niño, ¿no? Entonces el niño estaba que sufría y pataleaba y lloraba a gritos, ¿no? Y era porque le tenían completamente volteando, con un enorme riesgo, ¿no? Porque perdemos completamente el sentido de lo que estamos haciendo porque estamos tan vehementes en conseguir con éxito el logro de la canalización, pero no vemos más allá, solamente nos enfocamos en lo local, pero no vemos todo el entorno. Y parte de ese entorno que no debemos dejar de obviar es también el resto del paciente, ¿ok? Esa pierna tiene dueño. Entonces, hay que voltear al niño, ¿no? Hay que posicionarlo, hay que darle un confort para que el niño no sea tan lastimado, porque ya estamos canalizando una vía que no es precisamente un proceso no doloroso. Al contrario, hay que provisionar ciertas condiciones y ciertas posiciones para que esto realmente sea exitoso. Más allá, por supuesto, de hacer la preparación del niño, tal y como lo haríamos para los miembros superiores. Entonces tengo la tibial posterior que luego en su recorrido natural, pasando por la parte no posterior o lateral de la misma rodilla, se llama vena poplitea, que de hecho también es una vena que tiene buen calibre. Y cuando el niño es de menos edad gestacional, inclusive se puede notar hasta con mucho más facilidad. Luego sigue su recorrido natural y ya las venitas se hacen como que más centradas, ¿no? Más hacia la línea media de la propia pierna. Cuando el niño tiene poca musculatura, es mucho más fácil inclusive también en algunos casos poder visualizarla y se nota realmente cómo es el recorrido hasta la parte superior cuando cambia a venas eh, inguinales, ¿no? Es decir, pasa de poplitea a vena femoral y luego a vena inguinal. Y, por supuesto, en la parte superior, si el niño tiene y es cada vez más agarradito, más gordito, ya ahí vamos a tener un poquito más de complicación. Por esa razón es que muchas de las vías, en un gran porcentaje, estas son colocadas más de la línea media para arriba, es decir, miembros superiores, cuellito, cabeza, son las más preferidas a diferencia de los miembros inferiores. En miembros inferiores se coloca, es muy común la colocación de vías periféricas, ¿sí? Colocar vías a partir de la pierna o del muslo ya no se encuentra tanto, pero no significa que no se pongan, porque sí, se logra poner también cuando ya es muy necesario, se pone pues si se destina una serie de recursos para poder viabilizar, pero hay que tener en consideración de que vamos a tener mucho más éxito si
utilizamos una serie de estrategias, dentro de ellas la posición, el confort, el despliegue, ¿no? De personal con conocimiento, con expertise, para que realmente podamos tener éxito. Porque finalmente a veces nos dejan a los niños ya totalmente pinchados y no tenemos otro recurso más que las piernas. Y no es precisamente estas las primeras, las de primera elección, ¿no? Se van dejando porque ya no queda otra alternativa. Pero si esas alternativas van quedando producto de que hemos estado pinche y pinche al niño, entonces también hay que consignarle eh, a este momento, pues el respeto que merece nuestra criatura, ¿no? Para evitar tener que estar sobre manipulando, sobre hincando, sobre generando dolor, porque esto no es beneficioso, ¿no? Hay que pensar en los efectos del niño a largo plazo. ¿Ok? Bueno, entonces estamos con la vena tibial que cambia en su recorrido natural como vena poplitea, continúa su recorrido y cambia el nombre a vena femoral, ¿sí? Y luego vamos a pasar por la vena inguinal. Mientras que tenemos además también otras venitas que son la vena safena menor y la vena safena mayor, que estas son las que pasan casi bien por detrás, ¿no? Justo en la parte de la línea media de la propia pierna, más delgada cuando es más hacia abajo y más hacia arriba un poco más gruesa. Bien, entonces vean ustedes, ¿no? Acá tenemos la vena tibial de las que vamos nosotros a requerir más conocimiento, es de la vena tibial, luego tenemos la vena poplitea, la vena femoral, la vena inguinal, la vena safena menor y la vena safena mayor. Esos son usualmente los nombres más requeridos eh, para la canalización de vías, ¿ok? Entonces vamos a colocarle, tenemos aquí, ya les he regalado acá prácticamente el nombre de una. ¿Cuál es el nombre? Vamos a ir colocando por cada uno y vamos poniendo, asignándole el nombre, ¿de acuerdo? Tengo entonces aquí la vena, ¿cómo se llamará? Vamos a colocarla para ayudarlas a ustedes. Yo tengo la vena tibial. Por lo tanto, la que va exactamente, muy bien, Nelly. Por lo tanto, la número 2 será la vena, miren que está casi al el mismo ras de la rodilla. No, no es peronea, poplitea, poplitea, muy bien, poplitea. Y la que está más arriba, ¿cómo cambia el nombre? ¿Cómo se llama? La vena se llama, así es, vena femoral. Por lo tanto, si ya está con el nombre de vena femoral y sigue su camino hacia arriba, vean ustedes además también dónde está ubicado, ¿no? Acá, a ese nivel. Y vean ustedes el resto de la imagen. ¿Cómo se llamará esta vena? ¿Cómo se llamará? Inguinal, ¿no? Inguinal. Muy bien. Vena inguinal o vena ilíaca. Perfecto. ¿Cómo se llamará esta otra? Porque acá tenemos dos venitas que simplemente cambia a menor o mayor dependiendo de dónde está ubicada. Menor la que está abajo, mayor la que está arriba. ¿Cómo se llama esa vena? Ajá, perfecto. Muy bien. Es la vena safena, ¿no?
y vamos simplemente a ponerle el otro nombre porque una es la vena safena menor y la otra es la safena mayor. Muy bien. Entonces, lo que sí me he olvidado, Sayandro, es voy a dejar de compartir un momentito, chicas, porque he olvidado de optimizar el sonido. Entonces, vamos nuevamente a compartir para que podamos compartirlo con sonido, porque ustedes van a ver 3 videos, ¿sí? Me interesa mucho que los vean para que puedan complementar toda esta parte del taller. ¿De acuerdo? Muy atentos, por favor, a la presentación del video. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Francesc Sevilla y nos encontramos en el curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular dirigido a estudiantes de las diversas escuelas de Ciencias de la Salud. Una vez finalizado el estudio de la estructura y función. Vamos a pasar directamente. Podemos definir vena como vaso sanguíneo que transporta la sangre hacia el corazón, ya sea desde los pulmones, sería la circulación pulmonar, o bien desde el resto del organismo. En este caso sería la circulación sistémica. Así, las venas pulmonares transportan sangre oxigenada procedente de los pulmones y el resto de venas la transportan poco oxigenada procedente de los tejidos periféricos después del intercambio a nivel capilar. Como las arterias, las venas están formadas por 3 capas. La más interna es la íntima o endotelial. Los límites entre esta capa y la siguiente están con frecuencia mal definidos. La media es la muscular, que está poco desarrollada en las venas y con algo de tejido elástico. Está constituida sobre todo de tejido conjuntivo con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente. Y la externa es la adventicia, que forma la mayor parte de la pared venosa y está formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente. Las venas tienen una pared más delgada que la de las arterias debido al menor espesor de la capa muscular, pero tienen un diámetro mayor que ellas porque su pared es más distensible, con más capacidad para acumular sangre. En el interior de las venas se encuentran unas estructuras denominadas válvulas semilunares que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su movimiento hacia el corazón. La mayor parte del volumen sanguíneo total está contenido en el sistema venoso. Aproximadamente las 2/3 partes del volumen sanguíneo total se encuentra en el interior de las venas. A diferencia de las arterias, que proporcionan la resistencia al flujo de la sangre procedente del corazón, las venas son capaces de expandirse a medida que acumulan mayores cantidades de sangre, es decir, presentan una mayor distensibilidad. Son los denominados vasos de capacidad. Se pueden considerar 3 sistemas venosos: el sistema pulmonar, el sistema general y el sistema porta. Por las venas de la circulación general circula la sangre pobre en oxígeno desde los capilares de los tejidos a la parte derecha del corazón. Como ya hemos comentado antes, las venas de la circulación sistémica poseen unas válvulas llamadas válvulas semilunares que impiden el retorno de sangre hacia los capilares. Por su parte, por las venas de la circulación pulmonar circula la sangre oxigenada de los pulmones hacia la parte izquierda del corazón.
Y por las venas de los sistemas porta circula sangre de un sistema capilar a otro sistema capilar. Existen básicamente dos sistemas porta en el cuerpo humano: el sistema porta hepático y el sistema porta hipofisario. Sistema portohepático. Las venas originadas en los capilares del tracto digestivo, desde el estómago hasta el recto, que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado para formar nuevas venas que desembocan en la circulación sistémica. Y sistema porta-hipofisario. La arteria hipofisaria superior, procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas hipofisarias que descienden por el tallo hipofisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis que drenan en la vena yugular interna. Aunque las venas contienen casi el 70% del volumen sanguíneo total, la presión venosa media es de solo 2 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial es de 90 a 100 milímetros de mercurio. La presión venosa es mayor en las vénulas, 10 milímetros de mercurio, y menor en la zona de unión de las venas cava con la aurícula derecha, donde está la presión más pequeña de 0 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión favorece el retorno venoso de la sangre al corazón. Además de por esta diferencia de presión, el retorno venoso al corazón está facilitado pues por las válvulas venosas unidireccionales, por la actividad nerviosa simpática que estimula la contracción del músculo liso de las paredes venosas y así reduce la distensibilidad, por el bombeo ejercido por el músculo esquelético que comprime extrínsecamente las venas durante su contracción, y por la diferencia de presión existente entre las cavidades torácica y abdominal junto con la contracción diafragmática que acentúa esta diferencia que facilita el retorno del flujo venoso al corazón. Una vez explicada la fisiología del sistema venoso, haremos un apunte anatómico de las venas, empezando por la descripción de la anatomía venosa de la extremidad inferior. Las venas de las extremidades inferiores están divididas en tres sistemas: el superficial, el profundo y el perforante. El superficial está compuesto por las venas safena interna y safena externa, así como por sus tributarias. El profundo está ubicado bajo la fascia y compuesto por las venas profundas que acompañan a las arterias y que reciben también su nombre. Y el perforante está compuesto por venas que perforan la fascia y comunican el sistema venoso superficial y el profundo, siendo el sentido del flujo desde el superficial al profundo. Las venas del sistema venoso superficial se dividen a su vez en dos grupos: el sistema troncular, constituido por las dos venas safenas, la externa o menor y la interna o mayor, y el sistema reticular, constituido por una compleja red de venas que anastomosan todas las venas del sistema venoso superficial y que discurren subcutáneamente en toda la extremidad. La vena safena externa o menor va a abocar la sangre a la vena poplitea del sistema profundo, mientras que la vena safena externa mayor va a abocar la sangre a la vena femoral común
del sistema profundo. El sistema superficial transporta la sangre al sistema profundo mediante las venas perforantes, las cuales también tienen válvulas que permiten el flujo hacia las venas profundas e impiden el flujo reverso. Las venas del sistema venoso profundo llevan sangre procedente de las venas pedias, la cual es recogida por venas tibiales posteriores, así como por las venas peroneales. La unión de estas venas da lugar a nivel de la parte posterior de la rodilla a la vena poplitea, donde, como ya hemos dicho, también va a abocar la vena safena externa o safena menor. La vena poplitea se continúa y a partir del muslo constituye la vena femoral profunda. Esta se une con la vena femoral superficial que recoge la sangre de la parte anterior de la pierna, formando la vena femoral común, donde también se va a unir la vena safena interna o mayor. La vena femoral común se continuará ya entrando en el abdomen con la vena ilíaca externa. Las venas ilíacas externas recogen la sangre procedente de las extremidades inferiores y se unen con las venas ilíacas internas que recogen la sangre de las estructuras pélvicas para formar las venas ilíacas comunes, las cuales confluyen para formar la vena cava inferior. A lo largo de todo el trayecto de la vena cava inferior van desembocando varias venas procedentes de órganos abdominales, como los órganos reproductores, los riñones y las suprarrenales. Y ya justo por debajo del diafragma desemboca la vena hepática procedente del hígado, el cual recoge la sangre venosa del sistema portal, el encargado de drenar la sangre del sistema digestivo para depurarla en los hepatocitos. A nivel torácico, por el lado derecho, el drenaje de las venas intercostales se realiza a la vena ácigos, la cual se dirige en dirección ascendente por detrás de la vena cava inferior para desembocar en la vena cava superior. Por el lado izquierdo, el drenaje de las venas intercostales inferiores se realiza en la vena hemiácigos, mientras que las superiores lo hacen en la vena hemiácigos accesoria. Ambas hemiácigos desembocan en la vena ácigos y por tanto luego también desembocan en la vena cava superior. El sistema venoso del miembro superior puede ser dividido en superficial y profundo. El sistema venoso profundo está formado por las venas radial, cubital, braquial, axilar, subclavia y brachiocefálica. Las venas radial, cubital y braquial generalmente son pares, acompañando a las arterias homónimas. La vena brachiocefálica es formada por la unión de la vena subclavia y la vena yugular interna. Por su parte, el sistema venoso superficial es constituido por las venas cefálicas y basílica. La vena cefálica posee origen en la cara dorsal de la mano y trayecto por el tejido subcutáneo del lado lateral del antebrazo y del brazo hasta la región del surco del topectoral, donde se une con la vena axilar, la cual se va a continuar con la vena subclavia. La vena basílica tiene su origen en la cara palmar de la mano y el trayecto por tejido subcutáneo del lado medial del antebrazo y fosa antecubital
donde penetra la fascia inferior del brazo, pudiendo el drenaje ocurrir tanto en la vena braquial como en la axilar. Finalmente, el drenaje de la sangre cefálica es llevado a cabo por las venas yugulares interna y externa, así como por las venas vertebrales. La yugular externa y la vertebral drenan en la vena subclavia, mientras que la yugular interna drena en el tronco venoso brachiocefálico directamente. Este tronco desemboca en la cava superior. Cava superior y cava inferior drenan en la aurícula derecha, donde la sangre pasará al ventrículo derecho y de aquí a la circulación pulmonar. Bien. Bien. Entonces, este video sí es muy cortito. El otro era para complementar todo lo que se ha mencionado, hacerlo un poquito más extenso para que tengan ustedes un poco más de información. Viajemos al sistema venoso para verlo como nunca antes lo hemos hecho. La función del sistema venoso es hacer retornar la sangre desoxigenada desde los miembros inferiores al corazón. Para compensar el efecto de la gravedad, las venas de las piernas están provistas de válvulas que impiden el reflujo sanguíneo. Cuando estas válvulas están sanas, funcionan acompasadas con las contracciones de la bomba muscular de la pantorrilla, para asegurar el retorno de la sangre venosa en sentido ascendente. La patología se desarrolla en el sistema. Y finalmente, este de acá, que más que ser un video estrictamente neonatal, es básicamente, ya que estamos hablando de venas, sirve mucho, por supuesto, también velar por nuestra salud. Así es que me gustaría mucho que estén muy atentas a este video. ¿Saben ustedes que nuestro aparato circulatorio está perfectamente organizado y que la corriente circulatoria de la sangre siempre va en el mismo sentido? Se lo voy a contar. En el aparato circulatorio, el corazón está en permanente bombeando sangre que se distribuye a través de las arterias por todos los rincones de nuestro cuerpo. Y desde todos los rincones, por el sistema venoso, vuelve hacia el corazón. Si juntáramos todos los vasos de nuestro aparato circulatorio, tendríamos más de 100.000 kilómetros de longitud, como 2 vueltas y media a la Tierra. Pues bien, cuando la sangre va por las arterias, va a favor de la gravedad y las paredes son muy gruesas, pero el retorno venoso es más problemático, porque las paredes venosas son más débiles y además van contracorriente. Por eso tenemos estas válvulas, que son válvulas antirretorno. Por ejemplo, fíjense cómo esta válvula en un sentido sale el aire, pero en el otro no sale. Por tanto, en las venas, sobre todo de los miembros inferiores, tenemos esas válvulas que permiten que la sangre suba, pero que no baje. ¿Y cómo podemos facilitar el retorno venoso? Moviendo estos músculos, simplemente haciendo así, o simplemente flexionando, estamos moviendo esta musculatura y estamos favoreciendo el retorno venoso. Porque podría pasar que las válvulas venosas se volvieran insuficientes, la sangre tendiera a volverse, hinchar a las venas y podríamos tener varices. Por esto yo les recomiendo que después de un viaje largo en avión o en coche o mucho tiempo sentados, ustedes se levanten y flexionen el tobillo, porque al moverse están moviendo esta musculatura y están favoreciendo el retorno venoso. Muy bien, entonces esto para que nosotros que también paramos mucho tiempo de pie, eh, tenemos una vida laboral que realmente no beneficia en nuestra salud, también es muy importante a propósito que estemos hablando acerca de todo el aparato vascular, especialmente de las venas. Somos muy propensas a las varices, de manera que este video es más que nada de tipo reflexivo, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda parte. Vamos a presentar esta actividad de las alternativas que voy a proponer. Léanlas bien,
¿De acuerdo? Tenemos que leerlas correctamente, ¿sí? Sayandro sigue él apuntando, está muy atento, ¿sí? Para que de esa manera podamos nosotros hacer el check verdaderamente de la propuesta que indica, ¿no? El enunciado. Vamos a proponer varias alternativas, pero no todas las alternativas, por supuesto, obedecen a lo que el enunciado está proponiendo. Así es que estemos muy atentas porque cada una de las alternativas es por algo especial, ¿sí? Es para algo especial, es para alguna parte especial, pero del enunciado solamente necesitaremos responder lo correcto, ¿de acuerdo? Así es que vámonos con lo siguiente. Hablemos aquí acerca de la importancia de las venas, ¿de acuerdo? Venas. Entonces, A, intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. ¿Eso lo harán las venas? B, las venas transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. C, las venas contribuyen al retorno de la sangre al corazón, abriéndose cuando la sangre fluye hacia el corazón y cerrándose cuando ésta, por la ley de gravedad, debería circular en sentido contrario. O la letra D que dice que las venas son las que llevan al llevan al corazón la sangre procedente de todos los órganos del cuerpo. Ok, las leo en el botón y ustedes me indican exactamente cuál es la alternativa que considera corresponde al enunciado. Les voy a dar oportunidad de que seamos más los que participamos porque siempre estamos participando los mismos. ¿De acuerdo? Siempre participamos los mismos y nuestros participantes en sala son 24, de los cuales está Carito, Cristel, todavía no la leo, Eliana, sí, ha participado, Giovanna, Gaby, no le he visto participar, Isabel Barrera tampoco, Jessica, Julia ha participado, Karen Cardoso no le he visto participar, Liliana, Luz Abarca, que está muy frecuente, ¿no? María Cuevas, bienvenida, tampoco no le he visto participar, María Elena, Marisol Gómez, tampoco, Maritza también ha participado, Miriam Vaquero, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Son Verónica, Sayumi, Pilar Cabrera, entonces necesitaremos estar más activos con la participación. Veamos, entonces, ¿qué nos dicen? Ok, ya saben que no hay lugar aquí a que nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes tienen todo el derecho a equivocarse. Nadie nace sabiendo. Por lo tanto, si es que podemos equivocarnos, bienvenido, bienvenido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer una vez más porque tengo respuestas diversas. Me ponen la letra C, Carito, Pilar, Marlene, Maritza, Isabel, me mencionan que es la letra D, ¿ok? Importancia de las venas. Definitivamente no vamos a leer ni la A ni la B porque no tienen en realidad nada que ver. Efectivamente, la respuesta está precisamente entre estas dos alternativas, pero hay una que es definitivamente, ¿de acuerdo? Hay una que es. Ok. ¿Qué es lo que contribuye? Dice, contribuye al retorno de la sangre al corazón, abriéndose cuando la sangre fluye y cerrándose cuando ésta, por la ley de gravedad, debería circular en sentido contrario. Mientras que la letra D nos dice, lleva al corazón la sangre procedente de todos los órganos del cuerpo. O sea, bien puntual, ¿eh? Bien puntual. Entonces me voy a quedar con estas últimas 4, ¿sí?
Y dentro de estas cuatro dice, Sayumi me dice, la respuesta de la C es más completa, pero yo no quiero una respuesta que sea completa. Yo lo que quiero es exactamente lo que hace la vena. ¿Cuál es la importancia, el trabajo de la vena? ¿De acuerdo? Entonces, yo me voy a quedar con las de las últimas, ¿sí? Ya he mencionado quienes han respondido la letra D, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que significa cada una. La letra A, que son los capilares, son los que precisamente hacen este intercambio de líquidos. Allí es donde se realiza el intercambio, ¿no? La difusión, ¿no? Para poder entregar y recoger. Ahí se hace precisamente en los capilares. Mientras que quien transporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, ¿quién lo hace? Lo hacen las arterias, ¿ok? Lo hacen las arterias. Por lo tanto, si hablamos de la importancia de venas, tampoco es la respuesta correcta. Ok, aquí entramos ya un poco en el tema del conflicto, ¿no? Porque la letra C y la letra D, ahí me decía Sayumi, pero ahí yo tengo que eso es más completo, me decía Sayumi. Pero resulta que la letra C es en realidad las válvulas, ¿no? Las válvulas son las que contribuyen, ¿no? Con la apertura y el cierre. La apertura para poder ayudar a fluir y el cierre para evitar el retorno, que es lo que acabamos de ver nosotros en el último video, es más, ¿no? Por lo tanto, tampoco no es la respuesta. La respuesta efectivamente, como han mencionado las colegas, son las venas, ¿de acuerdo? Y para que no se sientan ustedes tristes ni mal, ¿de acuerdo? Sayandro está apuntando a todas. ¿De acuerdo? Sayandra está apuntando a todas las que están participando, independientemente de si usted respondió bien o mal, porque lo importante es que usted participe. Si se equivocó, bienvenido, bien, porque pues equivocándonos es que nosotros aprendemos. Bien, muy bien. Y tenemos que vamos a cerrar este taller eh, con dos tareas, no tareas, ¿eh? Pero por eso lo vamos a hacer nosotros aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias preguntas, ¿de acuerdo? Hay varias preguntas, así es que ustedes tienen libertad de escoger el número para poder responder. Y entonces, en su botón del chat, ustedes hacen la respuesta, ¿ya? Hagámoslo rápido para poder pasar al siguiente bloque. Aquí vamos a hablar específicamente, tenemos preguntas básicamente del tema de las válvulas, ¿de acuerdo? Primera pregunta es, ¿qué función realizan las válvulas? Yo creo que después de lo que acabamos de ver el trabajo anterior, nos queda bastante claro de qué se trata cuando hablamos de válvulas. La número 2 es ¿a qué estructura anatómica de la vena pertenece la válvula? Eso ha sido clase presentada el día que hemos hecho la disertación. De lo contrario, pueden ustedes googlear, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dirección del flujo sanguíneo? Eso también ha sido parte de lo que se ha mencionado en el primer video. ¿Qué parte del cuerpo tiene mayor cantidad de válvulas? ¿Sí? Si es por gravedad, ¿no? Definitivamente, ayudados por la gravedad, es que no vamos a tener realmente eh, tantas válvulas, ¿no? Pero cuando se regresa, allí es donde yo necesito trabajar con las válvulas para evitar precisamente el retorno. Por lo tanto, ¿cuáles las zonas del cuerpo que tienen más, ¿no? Más válvulas? ¿Y qué parte del cuerpo tiene escasa o cero cantidad de válvulas? ¿Habrá alguna zona? Entonces, eso ustedes van a escribirlo. La presencia de válvulas puede interferir durante la inserción de un catéter. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Me hago la idea de que justo allí estoy pasando un catéter, ¿no? Entonces, ¿podría interferir? ¿Puede la temperatura ambiente propiciar el relajamiento de venas y válvulas? Yo creo que a estas alturas quienes colocamos
vías, sabemos muy bien, ¿no? Qué es lo que podemos nosotros ayudar, cuáles son esas estrategias para poder garantizar el éxito en el procedimiento, tanto de colocación de vías periféricas como de colocación de catéteres centrales o de línea media. ¿Por qué razón las venas sobre la piel se observan azules? A ver, coméntenme, les voy a ir leyendo para poder ir resolviendo este pequeño cuestionario. Ya saben, solamente voy a leer las respuestas en tanto vean que tenemos respuestas de todos los números, ¿de acuerdo? Del 1 al 8. No necesito que una responda todo. Basta con que cada una de ustedes haga la resolución de cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Entonces pueden ustedes empezar a trabajar y les doy exclusivamente para la resolución completa de todas las preguntas 10 minutos. No más que eso. Yo voy a quedarme aquí con ustedes para poder ir leyendo y si veo que las respuestas las tenemos antes, vamos a dar lecturas a ellas, ¿de acuerdo? Así es que 10 minutos a partir de ahora son 5:35, 10 minutos. Así es que pueden empezar a trabajar. Vamos a ver. Hasta ahora vamos muy bien, ¿ah? Estoy leyendo las respuestas. Todas están muy bien. Muy bien, excelente. Ya por ahí se han adelantado. Isabel Barrera, muy bien. Excelente, muy bien. Y me falta, me parece, la número 7. Me falta la 5 y la 7. Ah, ok, ya está la 5. La 7 me falta. ¿Quién contesta la número 7? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar este cuestionario en donde tenemos pregunta número 1. ¿Qué función realizan las válvulas? Entonces, Carito y Sayumi nos ponen que ayuda a que la sangre regrese sin retorno, ¿no? Las válvulas contribuyen al retorno venoso, a que no retorne en realidad, ¿no? Sino que continúe con ese recorrido para evitar el estancamiento o el retorno de la sangre. Muy bien, excelente. La número 2, contestada por Sayumi. ¿A qué estructura anatómica de la vena pertenece la válvula?
Bueno, no es exactamente esa la respuesta, ¿de acuerdo? En realidad, la estructura a la que pertenece es a la parte media, ¿no? Porque tenemos tres capas. La capa íntima, que es de donde, ahí es donde vemos a esas válvulas, mientras que la capa media o la capa muscular es de allí donde se proyectan esas unitas hacia el interior. La capa adventicia simplemente es la recubierta, pero es en todo caso la capa muscular de donde se proyecta la válvula. La dirección del flujo es de periférico hacia el corazón, ¿no? Porque estamos regresando, efectivamente. Muy bien. Y bueno, Nelly, que nos ha hecho pues todo un trabajo de investigación mucho más detallado, ¿no? Donde dice la sangre fluye desde el corazón hacia el resto del cuerpo a través de las arterias y luego regresa al corazón a través de las venas. En el corazón, la sangre entra a través de las venas cava superior e inferior que desembocan en la aurícula derecha, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, Nelly se ha dado el trabajo, ¿no? O sea, se ha dedicado exclusivamente a detallarnos muy minuciosamente con respecto a la pregunta número 3. Muy bien, Nelly, excelente. La número 4. ¿Qué parte del cuerpo tiene mayor cantidad de válvulas? Y efectivamente, tal y como menciona Carito, son las de los miembros inferiores, ¿no? Porque tienen que trabajar en contra de la gravedad. Si los miembros inferiores no tuvieran válvulas, entonces esto verdaderamente no sería posible, ¿no? La vida no sería posible en tanto no tuviéramos esta posibilidad de poder hacer que circule. Se llama circulación sistémica precisamente porque está circulando sin retorno. Muy bien. ¿Qué parte del cuerpo tiene escasas o cero cantidad de válvulas? Por allí me había respondido Miriam, ¿no? Miriam nos responde que el tronco, el cuello, sí, posiblemente la cabeza, ¿no? La cabeza es donde menos válvulas es que tenemos y toda esta zona de los miembros superiores es donde realmente nosotros tenemos menos cantidad de válvulas. Muy bien. Número 6, perdón. Número 6. Número 6, la presencia de válvulas puede interferir durante la inserción de un catéter PIC. Entonces, por ahí yo leí con un rotundo sí, que me parece que fue no recuerdo bien, a ver, número 6, Nelly. Nelly nos responde con un rotundo sí. Sí, efectivamente, esa es la respuesta. Sí interfiere, sí puede interferir, sobre todo, ustedes han visto, ¿no? Ahí, ¿no? Cómo es que se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Cada latido cardíaco acompasa precisamente, y si viéramos esto un poquito más largo, veríamos que todas estas pestañitas se abren y se cierran a la vez. Pero si el niño tiene algún tipo de patología, tiene ya algo que pueda interferir en la normal circulación, definitivamente también va a afectar el trabajo de la válvula. Y sí es posible. Cuanto más bradicárdico además también se encuentre el bebé, menos funcionamiento y menos rapidez va a tener esa válvula para abrir y cerrar. Por lo tanto, la puede encontrar cerrada. Entonces, sí es posible de que ese catéter se pueda enganchar o se pueda quedar o pueda hacer un bucle. Tranquila, tranquila, paciencia, respire 3 veces, ¿sí? Recemos un Padre Nuestro, retrocedamos un poco, pero el Padre Nuestro no es para tener que las cosas me ocurran mágicamente, no, el Padre Nuestro es porque ustedes se lo recen y más bien las relajen, ¿de acuerdo? Así ustedes puedan ingresar con tranquilidad y van a ver que después de ello ustedes van a poder tener más facilidad. Por supuesto, también va a depender mucho del sitio donde ustedes accedan, ¿sí? Porque evidentemente por mucho que yo le rece el Padre Nuestro, el Ave María y me rece todo el rosario completo, si lo canalizo a través de una vena de menor calibre, como por ejemplo la cefálica, y no tengo éxito porque no es posible hacer o verificarlo, ¿no? A diferencia de lo que sí puede pasar a través de una vena basílica, por supuesto que puedo tener allí alguna dificultad, ¿de acuerdo? 7.
Puede la temperatura ambiente propiciar el relajamiento de las venas y válvulas, como ustedes ya muy bien lo han mencionado. Sí, efectivamente, Carito ha respondido muy bien, ¿no? El calor produce vasodilatación, por lo tanto va a relajar esa zona, va a sentirse más confortable, más cómodo, entonces va a ser mucho más sencillo de poder relajar venas y válvulas. ¿Por qué razón las venas sobre la piel se observan azules? Y por allí nos contestó Isabel Barrera. En realidad corresponde a un efecto óptico, ¿no? Es como la hemoglobina interactúa con la luz y, por supuesto, con la profundidad de la vena, ¿no? En realidad, tal y como menciona Isabel, efectivamente eso es así. El Pilar nos pone, ¿no? Las venas se ven azules debido a un efecto óptico. Muy bien, excelente. Y la forma en que la luz interactúa con la piel y los vasos sanguíneos. Efectivamente, no es otra cosa más. Muy bien, entonces, segundo bloque. Van a tener exactamente también ustedes 10 minutos nomás para contestar lo siguiente. Aquí vemos, esto es flujos, ¿no? De la vena. ¿Cuál es la vena preferente? Aquí van exactamente con la misma dinámica, ¿de acuerdo? Ustedes van a ir escogiendo un número y van a seleccionar para poder responder. Uno, ¿cuál es la vena preferente para la inserción de un catéter PIC? Dos, ¿cuáles son los riesgos al decidir por una vena yugular? Tres, ¿cuál es la vena con mejor recorrido para acceder a una vena central? Cuatro, ¿por qué el acceso por vena cefálica puede derivar en malposición? Cinco, para acceder a la vena cava superior, ¿cuáles son las venas que podría utilizar? Seis, al usar venas de miembros inferiores, ¿a qué nivel debe quedar el catéter venoso central de inserción periférica? Por favor, sus micrófonos. Paola, por favor, gracias. Al usar venas de miembros inferiores, ¿a qué nivel debe de quedar? 7. Las venas serán cubitales en antebrazo. Las venas cubitales en antebrazo, luego en su recorrido, van a ser, ¿cómo cambia el nombre? ¿Cuál es el nombre que le sigue a la vena cubital? Y 8. Las venas radiales en el antebrazo serán, ¿cómo se llamará el nombre de las venas que continúa a las venas radiales? Entonces, esto debe de salir mucho más rápido, ¿no? Porque es mucho más sencillo, la verdad. A ver, vamos leyendo para poder leerlas. Ok, empezamos desde aquí. Ujú, muy bien. Sí, sí, muy bien, perfecto. Ujú, muy bien. Ok, ya está superada la número 1. Ok, empecemos la número 2. Muy bien, ya está. Pilar respondió la número 2. De a partir de la 3 en adelante. Excelente, Gaby. Gaby ya respondió la pregunta número 6. Perfecto. A ver, me falta la número 4, 5. Bien, ok. La 4 parece difícil, pero en realidad no es tan complicada, ¿ah? Creo que te estás equivocando, Carito. A ver, la 7 es
la vena cubital, en su recorrido natural, ¿cuál es el nombre de la vena que va a tomar? ¿De acuerdo? Es como cuando hemos hecho la de las primeras filminas, ¿no? Entonces, primero era cubital y luego, ¿qué sigue? Lo mismo que las radiales. Ok, perfecto. Ahora sí, muy bien, muy bien. Y entonces, lo mismo para las venas radiales. Falta la número 8. Muy bien, ahora sí, ahora sí. En realidad ha sido muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Entonces, ¿cuál es la vena preferente para la inserción de un catéter PIC? Entonces, tengo varias, ¿no? Que han contestado, porque creo que ha quedado muy, muy claro. Y bueno, Jessica nos pone una vena de gran calibre, por supuesto, evidentemente, mas me gustaría que finalmente identificásemos cuál es esa, ¿no? Y entonces, muy bien, han respondido ustedes, Carito, Sayumi, y Sayumi se ha ido un poco más específica, ¿no? Porque Sayumi nos pone basílica de miembro superior, pero no me pusieron de qué lado, ¿ah? ¿Del derecho o del izquierdo? Entonces, porque allí vamos a poder identificar mejor. Pensé que estaba más completo, pero para redondearlo, es, evidentemente es la basílica, pero de miembro superior derecho, ¿sí? Pero bueno, independientemente de si es derecho o izquierdo, en realidad la vena basílica tiene, por supuesto, para solicitar la colocación, yo debiera de pensar preferiblemente en colocarlo en una vena basílica. Muy bien, excelente, ¿no? María Elena, Gaby, Carito, Karen, ¿qué más? Bueno, varios de ustedes han respondido muy, muy bien. La número 2 nos dice, ¿cuáles son los riesgos al decidir por una vena yugular? Bueno, dice, pertenece a la estructura interna. Creo que esto no es. A ver, me he ido muy arriba. Me he ido muy arriba. Veamos por acá. Acá estamos. Voy a buscar la número 2. Bien, la número 2, Carito me pone perforación pulmonar. Pilar, me gusta mucho la respuesta de Pilar porque es más completa, ¿no? Entonces Pilar nos pone ahí el listado de riesgos si es que yo decido colocar en una vena yugular. Entonces me pone punción arterial, hematomas, neumotoras, daño a la vena, embolia gaseosa, desplazamiento del catéter, arritmias o perforación auricular. Muy bien, ¿no? Entonces, excelente las respuestas. Número 3. ¿Cuál es la vena con mejor recorrido para acceder a una vena central? Entonces, Carito nos pone al igual que, a ver, ¿quién más me ha puesto por allí? La número 3. La número 3, Sayumi. Muy bien, nos han puesto la vena basílica, ¿no? La vena basílica. Esa es la que tiene mejor recorrido, ¿no? Porque va directamente basílica, axilar, subclavia, tronco brachiocefálico, yugular, perdón, vena cava superior. Ese es el recorrido, es el que mejor recorrido tiene. Número 4. ¿Por qué el acceso por vena cefálica puede derivar en malposición? Porque puede ir en trayecto a la cabeza, sí, efectivamente, porque además también no, es que no sabemos, ya que estamos frente a una técnica a ciegas, en realidad es muy difícil saber cuál va a ser el correcto recorrido si es que yo accedo a través de una vena cefálica. Además, recuerden por favor ustedes que la vena cefálica aparentemente es gruesa, ¿no? Y se hace muy delgadita, muy delgadita. En cambio, la vena basílica, no, mis corazones. La vena basílica es directamente gruesa en todo su... Y es más, se hace cada vez más gruesa. Cosa que no pasa lo mismo con la vena cefálica. La vena cefálica, después de la fosa antecubital, aparece gruesísima, ¿no? Hermosa, pero no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Así es que
esa vena me está engañando. No se dejen ustedes engañar fácilmente, ¿sí? Primero aparece gruesa y luego se va haciendo más estrecha y lo que es peor, tiene que girar para poder entrar a la vena axilar. Entonces, ese catéter no va a entrar y va a voltear. No, se va a ir de frente y va a golpear contra la pared interna de la túnica íntima. Entonces, va a pasar tres cosas, les decía en la clase. Va a pasar que o siga su recorrido natural, puede regresar por el mismo sitio por donde entró, o puede regresar por la misma vena basílica, y bueno, en el peor de los casos también puede migrar hacia la vena yugular. Lo que no se desea precisamente es eso. Para acceder, pregunta 5, a la vena cava superior, ¿cuáles son las venas que podría utilizar? Y entonces ustedes han respondido, por ahí leí alguna de ustedes, Carito ha respondido por la vena basílica, la vena cefálica. Sí, efectivamente, si yo voy a entrar a la vena cava superior, yo podría entrar a través de vena cefálica o basílica, pero no solamente a través de ellas. Yo podría entrar a través de la yugular. Yo podría entrar a través de las pericraniales. Podría entrar. Si estamos hablando de catéter PIC, yo puedo utilizar las pericraniales, las yugulares e ingresar. ¿De acuerdo? Si voy a utilizar, por ejemplo, una, un catéter de línea media, no necesitaré jamás que llegue pues a vena cava superior e inferior, porque estas van a quedar mucho más atrás, ¿no? Van a quedar básicamente en la axilar o en la subclavia, ¿no? Pero hablando específicamente de catéter PIC, ya saben cuáles. Nos hemos quedado 6. Al usar venas de miembros inferiores, ¿a qué nivel debe de quedar? Facilísima, ¿no? Y Gaby nos responde muy bien, en vena cava inferior, no quedan en otro sitio. Y a propósito de ello, algo que venía recordando y no quiero dejar pasar la oportunidad que no se dijo en la ponencia, es que tenemos, si bien es cierto, dos miembros superiores y dos miembros inferiores, de los miembros inferiores, los dos yo voy a poder utilizar para la colocación de catéter PIC, pero de miembros inferiores no. De miembros inferiores solamente puedo utilizar la derecha porque es la que va más directa hacia el recorrido natural para llegar y desembocar a vena cava inferior. Pero, licenciada, yo también he puesto catéter por el lado izquierdo. Gracias a Dios bendito, no te pasó nada. Pero puede tener mal posiciones y puede afectar, ¿no?, la circulación de las venas que son anexas al recorrido vertebral. Entonces, debemos de nosotros tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque no necesariamente va a pasar por el lado del ombligo y dirigirse